noticia, el Club Nacional de la Prensa, una de las principales asociaciones de periodistas en la capital de los Estados Unidos, y su solidaridad con los periodistas mexicanos. Denuncian el riesgo de ejercer esta profesión en México y las amenazas que reciben los críticos con el gobierno. Amenazas que con frecuencia proceden de militares y funcionarios públicos de alto rango. Hoy en Washington alertaron del último caso, un periodista mexicano que tuvo que refugiarse en la Unión Americana por amenazas y que enfrentan un proceso de deportación. Gustavo Alegret, nuestro director periodístico en USA, tiene el reporte. Gustavo, buena tarde para ti. Saludos, muy buenas tardes. La situación es grave en México. Más de 120 periodistas asesinados este año, más de 30 desaparecidos y centenares de autoexiliados que han tenido que salir por intentar ejercer una profesión que cada vez es más difícil. Ha empeorado este año y las condiciones en las que trabajan los periodistas críticos, sobre todo con el gobierno en México, son peores, según esta importante asociación de prensa en Estados Unidos, que en zonas de guerra. La mayoría de esas muertes no han sido resueltas, entonces han ocurrido con impunidad. Entonces, ¿quién está matando a estos reporteros? Claramente son los carteles de la droga. Incluso, aunque no hemos resuelto todos esos casos, hay claras implicaciones de que estos carteles de la droga y el gobierno mexicano y las fuerzas de seguridad han estado implicadas. Incluso en casos cuando el gobierno se supone que está protegiendo a los reporteros en un programa de protección a testigos, los reporteros suelen ser asesinados. El último caso de estas presiones, de esta difícil situación por la que atraviesan los periodistas mexicanos, es el de Emilio González. Así lo ha puesto de manifiesto y lo han utilizado como bandera desde esta Asociación Nacional de Prensa aquí en Estados Unidos para decir que el periodismo en México está amenazado, la libertad de expresión. González tuvo que salir del país después de publicar 3 artículos en el que acusaba a miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas de violar los derechos fundamentales de los mexicanos en el estado de Chihuahua. Ahora está encarcelado porque tuvo que llegar a Estados Unidos y pedir asilo. Su asilo ha sido denegado por cuestiones de trámite administrativo y se ve amenazado con la deportación. Desde el centro de reclusión en Texas, donde se encuentra, asegura que no tiene ningún interés en volver a México, que no quiere volver porque sabe que le están esperando. Y desde la prisión denuncia las difíciles condiciones en las que se encuentra recluido. A mí, por ejemplo, no se me han suministrado mis medicamentos, la comida es asquerosa, y en un momento dado yo me tengo que poner en una huelga de hambre total, lo voy a hacer, porque los principios que me guían son más altos que las arbitrariedades que se están cometiendo en contra de nosotros. El proceso judicial de Emilio González puede durar de 6 meses a 1 año. La Asociación Nacional de la Prensa insiste en la importancia de ofrecerle ese asilo y impulsan una campaña en las redes sociales y a través de la página web change.org con el lema #FreeEmilio. Ha recibido el apoyo de hasta media docena de organizaciones de apoyo a la prensa y al periodismo libre en Estados Unidos. Desde Washington informó Gustavo Alegret con el apoyo técnico de Marco Granda. Buenas tardes. Gracias, Gustavo. Buenas tardes. Gracias por la información. Para hablar de este tema nos acompaña Jan Albert Hoxen, representante de México para el Comité para la Protección de Periodistas. Señor Hoxen, muy buena tarde. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias. Cualquiera ante estas cifras puede tener, yo creo que más que miedo, de pensar que va a volver a México donde su vida está amenazada. ¿Hay forma de influir de alguna manera en el proceso de Emilio para que no sea deportado cuando su vida corre peligro? Pues la situación está muy difícil para los periodistas que ahorita están pidiendo asilo en Estados Unidos. La realidad es que a la gran mayoría de los casos simplemente no les dan el asilo, y en algún momento la experiencia que se tiene es que les va a pasar lo mismo que le está pasando a Emilio Gutiérrez. Por otra parte, señor Hodgson, ¿qué pasa en México? Es decir, esta es una situación que se repite año tras año. No estamos hablando de algo nuevo. Hay un número determinado de periodistas asesinados en el 2016, en el 2015, en el 2014, y así podemos ir hacia atrás. Y
lo terrible es que esta curva, en lugar de detenerse, pareciera ir ascendiendo con los años. Bueno, lo que estamos viendo en México es un contexto generalizado de violencia que se va empeorando desgraciadamente ya casi cada año desde los últimos como 3 o 4 años. Incluso los periodistas que además se meten en una situación bastante vulnerable por la naturaleza de su trabajo, ellos también forman parte de esta violencia. Yo creo que la palabra clave aquí es la impunidad. Mientras no se está resolviendo los casos de los periodistas asesinados, entonces se sigue incentivando a la delincuencia organizada, a funcionarios públicos que a lo mejor colaboran con la delincuencia organizada, de seguir cometiendo actos de violencia contra periodistas. Y hasta ahorita el gobierno federal mexicano no ha tenido una respuesta adecuada a ese problema. Ahora, la impunidad termina siendo, por lo menos cada vez que tenemos la oportunidad de conversar, digamos, con periodistas o asociaciones ligadas al ejercicio del periodismo, siempre se llega a este punto, la impunidad. Son pocos los señalados, mucho menos los presos o condenados por crímenes contra periodistas. Cada vez que hay un caso particular, el gobierno se compromete a que va a cambiar, a que se va a investigar exhaustivamente, pero todo se queda en eso, señor Hodgson, en promesas. Pues se queda en promesa básicamente porque cuando nosotros estamos analizando los casos de los asesinatos en México de periodistas, vemos que en casi todos los casos se ve que en los primeros 24 a 48 horas, ¿no?, que son los momentos claves para una investigación, los gobiernos tanto federales como estatales se quedan en omisiones, ¿no? O sea, no investigan lo suficiente, no hacen las debidas diligencias. Entonces, por mucho que un gobierno se prometa crear más burocracia, más instituciones, fortalecer leyes, si en estos primeros pasos, las primeras 24 a 48 horas de una investigación no están haciendo lo que deberían hacer, la situación de impunidad va a seguir. Entonces, ahí creo que es muy importante enfatizar que hay que hacer las debidas diligencias al principio. Si eso no se hace, ninguna institución puede cambiar la situación como está. Claro, y una última pregunta, señor Hodgson. Aunque pueda parecer exagerado, ¿terminará por desaparecer el periodismo de investigación, el periodismo que cubre el crimen organizado, que cubre la delincuencia, que cubre el narcotráfico en México? No, yo la verdad no lo creo, porque yo en mis interacciones diarias con colegas aquí veo que hay muchos periodistas que son muy valientes, que a pesar de todo el peligro siguen haciendo su trabajo. Sí, efectivamente hay las llamadas zonas de silencio en algunos estados en México donde ya no se está investigando, pero el periodismo en México sigue bastante vivo y sigue habiendo mucha voluntad por parte de los compañeros aquí de seguir haciendo su trabajo. Entonces, por muy crítica que sea la situación, el periodismo en México está muy lejos de morirse todavía. Albert Hodgson, muchísimas gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted. Buenas tardes, muchas gracias.